Buenas noches, bienvenidos a un Inimputable muy especial. Estamos a horas nada más, el próximo viernes se cumplen 20 años del brutal atentado a la AMIA y pensamos mucho cómo en un programa dedicado a la justicia cubrir este nuevo aniversario. Pensamos en hacerlo desde lo político, las 8 gestiones presidenciales que transcurrieron desde entonces. Pensamos hacerlo desde los mamarrachos judiciales que se han visto con juicios declarados completamente nulos a partir de acuerdos espurios entre quien entonces era juez y uno de los acusados. Pensamos en contarlo también a partir de la complicidad de parte de la dirigencia comunitaria o de la división de los familiares que empezaron todos unidos y hoy se encuentran absolutamente divididos, unos en APEMIA, otros en memoria activa y otros en familiares. Pero finalmente decidimos que lo vamos a contar desde el lugar más doloroso, que tiene que ver con lo doméstico y cómo esta bomba impactó en cada una de las 85 casas, en lo cotidiano y en esa ausencia que se vienen extrañando a papás, a mamás, a hermanos, a hijos hace ya 20 años. Como bien decía Romina, elegimos contar de otra manera esta historia que durante estos 20 años hemos venido contando. Hemos elegido hacer 3 entrevistas y la primera pregunta es muy simple. ¿Cómo era tu vida, a estos 3 entrevistados, cómo era la vida hasta el 17 de julio del 94? El 17 de julio del 94, el día antes del atentado, fue casualmente la final del Mundial del año 1994, el Mundial de Estados Unidos. Y elegimos empezar así. ¿Cómo vivías? ¿Cómo era tu vida? Vos que perdiste un familiar en esa tragedia que sucedió en la Argentina, ¿cómo era el día antes? A las 9:53 de la mañana del 18 de julio explotó la bomba. Antes, ¿cómo era? Tenemos 3 testimonios que ustedes los van a poder ver aquí en esta edición especial de Inimputables. Me acuerdo mucho de ese día, era un domingo, y yo estaba en ese domingo, estábamos mirando el partido de la final del Mundial en un club, en el Tigre, del cual éramos socios, y me acuerdo que mis hijas eran chiquitas y corrían, y yo pensaba, ay, el próximo Mundial ya no voy a tener que perseguirlas por todos lados porque van a ser 4 años más grandes. Era el comedor de un club, y había mucha gente y una pantalla que en ese momento me parece que era grande, ahora que pienso seguramente con las de ahora era chiquita, pero había muchísima gente viendo el partido. Y después en la noche volvimos a Capital, a casa, cantando canciones en el auto de Vivitos y Coleando. Y eso fue el 17 de julio del 94. Y uno ni por un segundo en la vida uno hubiese pensado que la vida iba a cambiar para siempre, ¿no? Al día siguiente. Andrés tenía 37, yo tenía 35, y nuestra hija mayor tenía 5 y la menor 2. En nuestra familia éramos 5 personas, mi señora y yo y 3 hijos. Paola era la hija del medio. En ese momento nosotros trabajábamos igual que ahora, somos contadores públicos y trabajamos y seguimos trabajando de la misma manera. En ese momento nuestros 3 hijos eran estudiantes universitarios. Marcelo, el mayor, y Andrea, la menor, eran estudiantes de Ciencias Económicas, hoy ellos también son contadores. Paola era estudiante de Derecho, era la única que en la familia tomó un camino que no era las Ciencias Económicas. Y bueno, cada uno cumplía con sus obligaciones. Yo recuerdo que la semana anterior al atentado
Bueno, estaba el Mundial de Fútbol, estábamos viendo los partidos del Mundial. Un día antes del atentado fue la final de ese Mundial de Fútbol. Y Paola, bueno, junto con sus hermanos, cada uno cumplía con sus obligaciones. El día del atentado fue el primer día de las vacaciones de invierno. Paola había terminado, todavía no tenía las notas de su primer cuatrimestre y bueno, ese día no tenía nada para hacer. Sí, sí, me acuerdo. Y trabajaba, me ocupaba de mi hijo, de mi casa, de mi marido, una vida común y corriente, casi te diría. Mi hijo Matías, mi hijo mayor, tenía 12 y Luciana, la menor, tenía 1 año y medio. No tuvo nada de particular, era un domingo a la noche y en general estábamos de mal humor porque era de domingo a la noche, pero no, era un día, fue un día más. Iba a estar en su lugar de trabajo, es decir, era la rutina, digamos, común y corriente. No tenía nada en particular. La rutina no tenía nada en particular, lo común, lo ordinario, lo doméstico, lo cotidiano y ese impacto brutal de la bomba que estallaría horas después de esto que estaban contando, de subir a los chicos al auto, de ir a un club, de estar de mal humor porque al otro día había que empezar la jornada de trabajo y uno escucha el Mundial y la final, las vacaciones de invierno y le parece que puede ser cualquiera de estos días. Sin embargo, pasaron 20 años sin respuestas de quiénes, cómo, de qué manera y por qué mataron a los familiares de 85 víctimas que fallecieron en la Mutual de la AMIA hace ya 20 años, van a ser el próximo viernes. A través de estas 3 historias vamos a hacer este especial de inimputables, ahí donde más duele, en esa ausencia en esas casas. ...20 años de impunidad se cumplen el viernes del atentado a la AMIA, donde elegimos contarlo a través de lo doméstico, lo cotidiano y las ausencias más dolorosas. La primera que va a hablar es Diana Malamud. Tenía en ese momento 2 hijas que tienen las edades que tenían las mías hoy, muy chiquititas, 2 y 5 años, y se convirtió de repente en una viuda muy joven y además en una militante por la verdad. Diana Malamud. Sabía que iba a pasar en algún momento por el edificio de AMIA. Sabía que tenía dinero para pagar unas cosas de AMIA, que desapareció. La mañana eran vacaciones de invierno, creo que era la segunda semana de vacaciones de invierno, y yo iba a ir a trabajar más tarde porque estaba esperando una persona que venga a cuidar a las nenas, y no lo vi cuando se fue. Yo vivía más o menos como a 20 cuadras del edificio de AMIA y estaba en el comedor de casa cuando escuché la explosión. Y la escuché tan fuerte y tan cerca que salí al balcón a ver si había pasado algo en la manzana de mi casa. Tan fuerte la escuché. Y muy pocos minutos después empezó a sonar el teléfono y todo el mundo, eran amigos que me preguntaban si sabía dónde estaba Andrés. Y yo digo, qué raro, o sea, si todo el mundo sabe que Andrés se va bien temprano a trabajar y no va a estar en casa a las 10 de la mañana jamás. Y ahí digo, algo habrá pasado, y prendo la radio y escucho. Y no sé por qué, pero me imaginé lo peor. En algún lugar sentí que él estaba ahí. Lo primero que hice fue bajar con una vecina para ver si podía cuidar a las nenas hasta que llegara la señora.
quedó con mis hijas y me fui. Me tomé un taxi que me dejó a unas cuadras, pues no se podía pasar. Creo que en Bartolomé Mitre y Pasteur me dejó el taxi. Y corrí de Bartolomé Mitre y Pasteur hasta llegar a Tucumán. Y conforme me iba acercando iba disminuyendo el paso porque veía que, no sé, que era una guerra eso. Y cuando llegué a la esquina no me dejaron pasar, pero yo ya estaba como descompuesta. Y entonces me acuerdo que fui una cuadra y entré a una panadería y pedí un vaso de agua. Y pensaba, ¿no? Van a pensar que estoy loca porque pido un vaso de agua en una panadería. Y eso estaba a la vuelta, creo que en la Rea. Y volví y fui al garage donde él dejaba el auto, a la vuelta de Amia. Y el señor del garage me dijo que estaba el auto. Y ahí dije, sí, está acá adentro. Obviamente ya él tenía un celular de esos grandotes. De ladrillo. Sí. Y ya a los pocos minutos ya la casilla estaba llena, ¿no? O sea, ¿Cuándo lo encontraron? el viernes de la semana esa. O sea, 5 días después. El viernes a la noche. Estuvo toda una semana casi, ¿no? Entre los escombros. Y bueno, y después el derrotero de empezar a ir al hospital de clínicas y a las comisarías y todos los amigos haciendo una red de cada uno que íbamos a otro lado. Pero yo sabía, no sé, sabía. Desde el primer momento. Sí, tenía la sensación, sí, sabía. ¿Cómo fue cambiando la explicación de, no sé si papá se murió, lo mataron, quiénes lo mataron, fue un atentado? ¿Cómo, te acordás de los primeros tiempos a los últimos? Sí, me acuerdo que el primer día, el mismo día del atentado, el 18, las nenas se quedaron en casa y yo me quedé a dormir ahí en Ayacucho, que habían hecho, en la calle Ayacucho, que había muchos familiares esperando que nos den noticias de la gente que no aparecía. Y ellas se quedaron con una amiga en casa y no les dije nada. Pero yo siento que ellas también intuían que pasaba algo, porque nunca más prendieron la tele. Y eran muy adictas a la tele. Y me acuerdo que teníamos en casa el video de Vivitos y Coleando y solo querían ver eso todo el día una y otra vez y una y otra vez. De hecho, me acuerdo que 15 días después, cuando fui a devolverlo, el señor me lo regaló. Y al día siguiente volví a la mañana a casa y las llevé con unos amigos. Y bueno, yo estaba absolutamente en shock. Me reuní a través de una amiga esa tarde, la tarde del martes. A todo esto había llegado el martes a mediodía, llegó mi familia que vive en el exterior, mis padres y mis hermanos. Llegaron a Buenos Aires y tuve una entrevista con un terapeuta infantil que me ayudó mucho. Y el planteo era, ¿qué les digo? Y creo que fue una de las grandes ayudas que tuve en estos 20 años, porque el planteo de él fue que lo que uno tiene que decir es la verdad. La verdad a nivel de un chico chiquito, ¿no? Pero que siempre es la verdad, que lo peor de todo es ocultar las cosas. Y así que me dio algunos tips de cómo explicarles, ¿no? De que había gente muy mala, que había puesto una bomba en el edificio había explotado, y que papá estaba dentro. Y yo me acuerdo que mi miedo era como que la vida de ellas iba a ser un desastre desde ese momento, a partir de eso. Y él me decía que estas cosas no son como bolas de nieve, de que no por un hecho traumático, tan traumático como este, todo iba a ser una bola de nieve que iba a crecer lo malo, ¿no? Que eso no tenía por qué ser así en la vida de ellas. Y yo creo que eso también me tranquilizó mucho a mí. Y esa tarde del martes yo la fui a buscar a la casa de estos amigos y les conté a las 2 qué había pasado. El papá no había aparecido todavía, pero las posibilidades de que esté vivo eran ínfimas.
y la más chiquita, que tenía 2, jugaba con un rompecabezas y se hacía la que no escuchaba. Y la más grande, su problema era si él tenía sus anteojos, si no se le iban a perder los anteojos y quién le iba a dar de comer, si se iba a quedar ahí adentro del edificio en los escombros. Y quisieron volver a casa, así que volvimos todos, las 3 a casa con mi hermana, y ya mi mamá y mi hermana se quedaron en casa, que era lo que yo necesitaba, ¿no? que ellas estén con mi mamá. Y bueno, después, el viernes a la noche, apareció Andrés. Fue un largo fin de semana. El domingo fue el entierro. Y a partir de ahí, bueno, muchos meses de shock, ¿no? De mucha locura, de mucho no entender, de mucha depresión, de las 3, ¿no? Vos recién decías contarles la verdad, que eso era lo más importante. ¿Y cómo se cuenta la verdad cuando falta? Digo, a lo largo de 20 años todavía esa verdad no la tenemos, ni la sociedad, ni los familiares, ¿no? Hay una parte de la verdad que falta y que se sigue buscando 20 años después. Y en realidad yo creo que es una de las heridas abiertas más terribles, ¿no? Esto de no saber realmente qué pasó en Amia tantos años después, y que no haya justicia. Mis hijas siempre decían que, bueno, ¿y quién va a ir preso? ¿Quién es el malo que va a ir preso? Y conforme avanzaban los años, uno se daba cuenta que ningún malo iba preso, porque ni siquiera sabíamos quiénes eran los malos en esta película. Y hoy, 20 años después, siento que hay mucha bronca y mucha resignación por parte de ella, ¿no? ¿Cómo te encuentra a vos este 18, 20 años después del horror que acabas de contar? Me encuentra 20 años más vieja, primero que nada. Y cuando digo eso, no solo la edad, ¿no? Sino el corazón, porque pasamos tantas cosas innecesarias, tantas humillaciones, tanto manoseo. Nosotros, nunca me gustó el papel de víctima en esto, no siento que si haya una víctima, siento que soy un familiar de una víctima, que la víctima es Andrés, siempre fue Andrés, porque él es quien murió y él es quien se perdió de vivir esta vida y ver crecer a sus hijas. Yo soy feliz de ver crecer a mis hijas cada día y él no pudo vivir eso. El camino que yo elegí es el camino de la lucha, ¿no? Y me pasé 20 años en una militancia, en mucha soledad y con mucha injusticia, ¿no? Y da mucha bronca, la verdad que da mucha bronca, y siento que estoy cansada también, ¿no? Que no me resigno, pero que tengo cansancio, mucho, que a esta altura siento que difícilmente se sepa qué pasó en Amia, difícilmente haya un juicio algún día, difícilmente se encuentren los culpables, difícilmente paguen los que deben pagar. Así que bueno, es como de mucha bronca, ¿no? Sabía que si dejábamos esto solo en manos de la justicia o de la dirigencia de la comunidad judía, no iba a pasar absolutamente nada. Porque en un principio muchos de nosotros confiamos en que, bueno, la dirigencia de la comunidad judía iba a representarnos, y ellos eran los querellantes en la causa, ¿no? No nosotros. Nosotros hicimos querellantes como 2 años después. Pero sabía que si no íbamos a hacer nada, no iba a pasar nada. No, tenía esa sensación de que había que jugársela y había que luchar para que se esclarezca. Empezamos a ver los manejos turbios, de la manipulación por parte de Beraja, de cómo querían manipularnos, convencernos, de Galeano. Digo, muy pocos años después ya nos dábamos cuenta que cuando aparece el video en donde se ve a Galeano negociando con Tejeldín, si bien estúpidamente lo bancamos en ese momento, la realidad es que había ya algo turbio y bueno, y por esa fecha ya nos dábamos cuenta que acá había intereses que no tenían que ver ni con la verdad ni con la justicia, y ahí empezamos a
a desenmarañar todo un poquito esto, y ahí es también coincidente con que nos empiezan de alguna manera a ningunear, ¿no? Tanto en el juzgado, que preguntábamos cosas que no les gustaban, pedíamos cosas que no les gustaban, y ahí nos empiezan a segregar, tanto de los familiares, de la dirigencia comunitaria, como de la justicia, ¿no? Y ahí empieza a haber un quiebre. De hecho, yo me acuerdo cuando nosotros ya empezábamos a denunciar a Galeano y a los fiscales, todos los familiares seguían defendiéndolo, ¿no? Y bueno, en el juicio, cuando nosotros pedimos el juicio político contra Galeano, que finalmente acaba en la destitución, los testigos a favor de Galeano en ese juicio fueron los abogados de la dirigencia comunitaria de la querella Amia Dayan, ¿no? Y familiares, defendiendo a Galeano en esa oportunidad. Pero bueno, finalmente logramos la destitución. Ya para ese entonces era como que no creíamos absolutamente en nada, ¿no? Después tuvimos otro como dejo de inocencia cuando asume Néstor Kirchner, que yo creo que de los 8 presidentes que pasaron en estos 20 años fue el único que por lo menos tuvo un gesto político ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando él decreta que el Estado es responsable de no haber cuidado a sus ciudadanos y de que no se haya hecho justicia. También el juicio político a Galeano, y también la apertura de los archivos secretos que llevan en el juicio oral a que se demuestre el pago, ¿no? Y toda la mentira que hoy termina en la causa encubrimiento, ¿no? Que también es una causa en la que estamos absolutamente solos. Como querellantes. Sí, como querellantes, ya que bueno, la Fiscalía de Nisman no aparece en esa causa. La dirigencia de la comunidad, los abogados de la querella de Amia Dayan trabajan más como defensores de los acusados que como acusadores, y lo que hacen es poner trabas y no presentarse a ninguna de las audiencias. Así que bueno, es un trabajo arduo, ¿no? Y yo me pregunto, los familiares tenemos que hacer este trabajo, o sea, ¿nos corresponde a nosotros ser fiscales? No nos corresponde, y por eso el cansancio. Otra de las entrevistas que elegimos para hacer hoy es la de Luis Ciseski. Luis Ciseski es el padre de Paola. Paola tenía 21 años y el 18 de julio de 1994 fue por primera y última vez a la AMIA. Conoció ese día el edificio y encontró la muerte. Su mamá, Ana, estaba también en el edificio, pero se salvó. Luis Ciseski, la primera vez que nos vimos con Luis, lo recordamos cuando hicimos la nota, fue el 18 de agosto de 1994, donde se hizo un pequeño acto al primer mes del atentado contra la AMIA. Fue una caminata por Pasteur al 600. De esto y de muchas otras cosas más habla Luis Ciseski en esta nota. Ese día teníamos un trabajo importante para hacer y que lo debíamos terminar rápidamente. Nosotros teníamos una oficina instalada en la AMIA, éramos los auditores de la institución, y me acuerdo que había que hacer un relevamiento de determinada tarea y había que hacerlo y hacer el informe rápidamente. Ana, que era mi señora, que era la que atendía la auditoría de AMIA, la que estaba permanentemente en el edificio, tenía otras tareas para hacer que también eran prioritarias y que no se habían terminado, por lo cual le pedimos a Paola si nos podía venir a dar una mano. Paola dijo que sí, ella nunca había entrado a la AMIA, incluso muchas veces le cuestionaba a Ana por qué ella trabajaba en AMIA. Y bueno, ese fue el primer día que entró a AMIA y bueno, fue el último día de su vida. Y quisiera aclarar por qué Paola le decía a Ana que no le gustaba que trabajara en la AMIA.
La AMIA había sufrido varios llamados telefónicos en la época anterior, incluso yo recuerdo uno en abril del 94 en donde se denunciaba telefónicamente la existencia de una bomba y la AMIA tenía como preparado un sistema de evacuación cuando sucedía todo esto, y yo me acuerdo en el mes de abril hubo una y toda la gente fue a parar a la calle. De eso, bueno, se enteró Paola y a partir de eso le decía a Ana que este no es nuestro lugar, este no es tu lugar de trabajo, no sé por qué seguís trabajando acá. Bueno, volviendo al tema del día 18 de julio, Paola se le había puesto un escritorio en la parte central del segundo piso donde estaba la administración, porque nuestra oficina era una oficina cerrada, pero tenía un solo escritorio y no daba lugar para poner otro. Y bueno, ella estaba haciendo el trabajo que le había dado Ana, y de lo que supimos, Ana estaba en el edificio junto con ella. Ella quiso tomar un café y el café de AMIA era un café de filtro que no era lo que le gustaba a Paola, por lo cual Ana pidió un café en un bar que estaba en la esquina de AMIA. Lo último que supimos es que el chico trajo el café por una cuestión de seguridad. A quien pedía algo desde dentro de AMIA se lo separaba a la persona que lo traía en la seguridad, se llamaba a la persona que lo pedía para que reciba y pagara lo que pedía. Lo que supimos fue que de la seguridad le habían avisado a Paola que estaba el chico con el café, y supimos que Paola tomó el ascensor, salió en el hall principal antes de la puerta de entrada, justo en el momento que explotó la bomba. Bueno, falleció Paola, falleció también el chico que le traía el café. A partir de ese día, ¿qué empezaron a hacer? Bueno, en principio hubo toda una situación familiar, digamos, que no es menor. Una situación de esa naturaleza produce un desorden familiar, digamos, de magnitud. Nosotros, nuestra función como todo padre es guiar y proteger y aconsejar a los hijos. Pasamos a tener una especie de caída fenomenal en donde nuestros hijos pasaron a ser y a cumplir la función de padres y nosotros la función de hijos. Ellos nos protegían, nos aconsejaban, nos cuidaban y nosotros éramos los protegidos de ellos. Todo eso, aparte, digamos, de que mi casa, pienso como todas las casas, se abrieron y empezaron a estar con nosotros nuestros amigos, nuestros familiares, estaban día y noche en casa, haciendo, digamos, de compañía y de protección hacia nosotros. Mi casa pasó a ser una cosa como, digamos, con una cantidad de gente no habitual. Eso sucedió, digamos, más o menos los primeros 7, 8 días. Después nuestros hijos siguieron funcionando, se hace como que se dieron vuelta los roles en la casa, hasta que pasado algún mes y medio, la cosa empieza a retomar no su ritmo normal, porque para eso tardamos bastante tiempo más, sino que empieza a tomar cada uno el rol que venía teniendo. Lo que pudo suceder en mi casa, también hubo reuniones familiares, nosotros 4 exclusivamente, en donde cada uno ponía sobre la mesa lo que tenía que decir y bueno, pensábamos y veíamos cómo nos podíamos ayudar entre todos para no tener una caída más estrepitosa que la que habíamos tenido. Eso nos ayudó mucho. Yo recuerdo una sola reunión en donde mi señora, que había dejado de fumar hacía ya varios años, mi señora fumaba mucho y bueno, en un momento dado, cuando los chicos eran chiquitos, decidimos dejar de fumar
y mi señora planteó ante la familia que ella quería volver a fumar. Era como una especie de medida de agresión hacia uno mismo por haber pasado lo que pasó. Y bueno, tuvimos una gran discusión y realmente ver cómo se podía hacer para que Ana no volviera a fumar, lo cual lo logramos. Y uno después, con el tiempo, cuando ya va mirando las cosas que le pasaron con mayor posibilidad de análisis, cada uno veía cómo podía agredirse a sí mismo por lo que había pasado. Esa es una situación terrible dentro de la familia. Mi hija decía que no quería volver a estudiar. Mi hijo estaba como tratando de atajar toda la situación. Él es el que mayor fuerza tuvo para sostener esa situación y se veía en el rol de ver cómo podía hacer para que todo lo demás malo no pasara. ¿Siguen viviendo en la misma casa? Sí. Yo sabía de algunas familias que no habían cambiado el cuarto de la persona querida que había muerto. ¿Cómo es en el caso de ustedes? La habitación Paola la compartía con Andrea y los muebles de la habitación eran usados por las dos, un cajón una, un cajón la otra, un armario una, un armario la otra. Y en uno de los cajones del lugar donde tenía sus cosas Paola, quedó el horario de la facultad de ese primer cuatrimestre, las lapiceras, los lápices, las gomas y todo lo que ella llevaba para la facultad, y un encendedor y un atado de cigarrillos, que nosotros nunca lo quisimos sacar. Cuando pasaron 17 años, hace 3 años atrás, decidimos que teníamos que pintar y renovar y arreglar las cosas que se van deteriorando con el tiempo, y tuvimos también una reunión familiar para ver qué hacíamos con las cosas que todavía estaban ahí, y entre todos decidimos sacarlas del lugar donde estaban, guardarlas en otro lugar y rehacer en lo posible la habitación. Básicamente porque hoy esa habitación es ocupada por los nietos cuando vienen a casa, y bueno, los nietos son más cantidad que los hijos y hubo que hacer algo para que cuando vengan a casa tengan su lugar, ¿no? ¿Los nietos preguntan? Nosotros tenemos nietos de todas las edades, empezando por el mayor de 12 años y bueno, el menor que tiene 1 año y medio, hay otro en camino. El de 12 años, yo me acuerdo, él nunca quiso hablar de Paola conmigo. Supo lo de Paola, lo saben también los otros nietos que ya tienen entre 8 y 9 años, los más chiquititos todavía no. Saben que murió una tía, los más chiquitos, pero no saben cómo. Los más grandes sí saben cómo. Lo primero que supieron fue que murió Paola porque se derrumbó el edificio, pero no sabían por qué se derrumbó el edificio, y bueno, con el tiempo se les fue explicando. Y nosotros tuvimos, como de los nietos, algún mensaje que no se daba en el hablar con nosotros, sino que se daba en dibujarla a Paola, cómo ellos se la imaginaban a Paola. Y tampoco nos daban los dibujos, sino que los pintaban, los rompían y los tiraban o se los llevaban. En algún momento nosotros descubrimos que algún dibujo que hacían quedó, ¿no? Ni se lo llevaron ni lo rompieron. Pero el mayor, yo me acuerdo, yo tenía una cadenita en donde en la parte de abajo estaba grabada la cara de Paola. Los chicos le preguntaron a sus padres que quisieran conocer una foto de Paola ya cuando empezaron a ver que su tía había fallecido. Y yo me acuerdo con el mayor, un día estaba viendo un partido de fútbol junto con él, era verano y yo estaba en cuero, no tenía nada y se me veía la cadenita. Y él estaba acostado en nuestro dormitorio conmigo viendo el partido. Y de golpe a mí la cadenita se me fue para un costado y Iván, que es el mayor de mis nietos, la vio. Y lo único que dijo era linda, ¿no? Fue lo único que yo tuve en su momento como contacto con algún nieto con el tema de Paola. No pudo decir el nombre, dijo era linda y nada más. Nosotros siempre decimos que hasta el día anterior
que no tengamos la respuesta satisfactoria de saber quiénes fueron y que quienes fueron estén en el lugar donde deban estar y no en el lugar que están hoy, nosotros le vamos a seguir diciendo, sea quien sea el presidente, sea quien sea el poder judicial, que están en deuda no solo con los muertos y con los familiares, sino que están en deuda con la sociedad argentina. Me tocó hablar ante una cantidad de chicos y una chica me hizo exactamente la misma pregunta que me haces vos. La pregunta fue si familiarmente en algún momento fuimos felices después de que Paola no estaba. Y cuando vos escuchás de un chico que puede tener 14 o 15 años, eso es como recibir un misil de alguien que ve la vida, digamos, de una manera distinta como la vemos nosotros. Y yo le contesté sí, que fui feliz el día que mis hijos se casaron, fui feliz el día que mis nietos nacieron. Y le contesté con una pregunta, ¿y aquellos que tienen una tragedia dentro de casa no tienen derecho a ser felices? Y sí, tienen derecho, y yo en algún momento de mi vida lo fui. Y la otra cosa que me pasó con esa misma chica es que después que le terminé de contestar, primero se puso a llorar, no pudo aguantar, digamos, ni su propia pregunta ni la contestación a la pregunta, se levantó y me dice, ¿te puedo tocar? Yo me quedé duro cuando me dijo eso y bueno, ¿qué quiso decir la chica? Me quiso dar un abrazo y no supo cómo decirlo. Para mí fue conmovedor, todavía no me puedo olvidar de esa situación, que en definitiva puede ser una situación menor, pero que me quedó grabada en las dos cosas. En la pregunta, que fue la primera vez que me la hicieron, y en el abrazo posterior. Laura Ginsberg, a partir de conocerla creí que estaba frente no solamente a una viuda muy joven, con hijos muy chiquitos, sino a una de las mujeres más fuertes que había conocido y también de las más escépticas. Me equivoqué. En esta nota a CN23 en Imputables dice que cree que después de 20 años todavía se puede conocer la verdad. Me avisaron cuando llegué a mi trabajo. Fue el derrotero que tuvimos todos. Son momentos que 20 años después están como demasiado guardados en la intimidad personal, ¿ya no? Pasaron 20 años. ¿Cómo fue cambiando la explicación de qué les pasó a su papá? Y si algún día se iba a saber lo que les pasó y quiénes mataron a su papá. No hubo muchas explicaciones, porque, digamos, ellos siempre supieron que a su papá lo mataron y que no había respuestas. Y tal vez tampoco ellos preguntaban mucho porque lo que veían era mi actividad fuertemente relacionada con esto de buscar la verdad, buscar de saber quién fue. Y ya es de alguna manera también diferente del contexto en donde yo era la mamá y ellos eran chicos y yo además los tenía que cuidar. Eso también tenía un peso importante, ¿no? Porque al mismo tiempo que yo desplegaba una actividad de lucha, de una actividad política importante, también estaba el aspecto en donde mi preocupación era el cuidado de ellos, ¿no? Desde todo punto de vista. Y en particular de esta actividad y de las consecuencias que esta actividad trae, ¿no es cierto? Amenazas, momentos difíciles, momentos de exposición pública. Fueron tiempos duros. Por supuesto que fue un camino de mucho aprendizaje y siempre teníamos reservas. Luego tampoco me convertí en una escéptica, en el sentido de que a lo largo de ese camino, de este aprendizaje, de entender de que no iba a aparecer
la verdad como producto de la voluntad de un juez honesto o que vino a reemplazar al juez que era deshonesto, porque no iba a tener una solución jurídica a un crimen de naturaleza netamente política. Y por tanto, digamos, en ese aprendizaje y en ese sacar conclusiones todo el tiempo en base a lo que iba observando, llegar, digamos, a la conclusión de que la justicia no va a venir a través del Poder Judicial ni del aparato del Estado en su conjunto, y que hay que tener una intervención desde un lugar muy diferente para conocer la verdad. En ese sentido, yo estoy convencida de que podemos saber la verdad de lo que pasó. No soy escéptica. Obviamente que no, si en 20 años, en donde lo único que tuvimos fue impunidad y encubrimiento por parte del aparato del Estado argentino, no se puede esperar que la verdad venga de allí. La verdad tenemos que tratar de buscarla con nuestras herramientas, con nuestras propuestas. En ese sentido, yo creo que mis hijos vieron todo eso durante 20 años, y lo que sí vieron es que siempre sostuve y sostendré una postura independiente en el sentido de que no me presto a manipulaciones políticas de ningún gobierno, siempre soy una observadora atenta y crítica de cualquier noticia o cualquier novedad de último momento que pueda aparecer, y por sobre todas las cosas independiente de este manoseo y de esta complicidad de la dirección de la comunidad judía, ¿no? Nosotros formamos parte de una agrupación que no es una agrupación que pertenece a la comunidad judía, y en ese sentido también tenemos nuestras profundas diferencias. Pero en todos estos 20 años, ¿hubo algún momento donde dijiste basta, no quiero saber más nada, donde te quebraste, donde pensaste que no ibas a poder seguir? Hay momentos, obviamente, como en la vida, ¿no? Uno está más entusiasmado porque tiene más posibilidad de intervención, momentos de más retracción, y también, digamos, el reconocimiento de que el lugar de las posiciones que hemos construido desde APEMIA, que son definitivamente diferentes al resto, en el sentido de que somos la única agrupación que acusamos al Estado argentino por su responsabilidad, no solo encubridora, sino también criminal del atentado, son posiciones que, si bien tienen un fundamento y una explicación, y nosotros las explicamos en cuanta oportunidad tenemos, al mismo tiempo implican un nivel de aislamiento político importante, ¿no? Pero yo te lo pregunto desde lo personal, ¿no? Y es que ya es todo parte de la misma vida. No hay... es casi indisoluble, te diría, porque durante estos 20 años hice todas esas actividades. Trabajé, sigo trabajando, me ocupé de mis hijos mientras fueron chicos. Es parte de la actividad de la vida misma, de mi vida misma. Entonces, hasta me resulta difícil pensar esto de, bueno, basta, no quiero más, como si fuera una calecita de la cual uno se puede subir y bajar. Por lo menos hasta ahora no me pasó. Pero vos no decidiste subirte, digamos, te subieron. Y sí, pero una vez que... Por supuesto que se me impuso, pero ante ese hecho, digamos, de criminal y traumático en lo personal, bueno, yo de alguna manera elegí o transité esta manera de vivir. Hemos sido engañados, nos han mentido, nos han ocultado la verdad, y esto creo que a cualquiera que se le pregunte en la calle es casi como una verdad de perogrullo, ¿no? Yo nunca me sentí una víctima. Yo creo que las víctimas fueron los muertos. Y
En ese sentido, digamos, hay una parte de lo que vos decís en donde justamente como el nivel de criminalidad y de impunidad que hay en la Argentina es tan enorme, los damnificados o los familiares directos o los amigos más cercanos sabemos que el único camino que tenemos es salir a la calle a reclamar, porque no podemos esperar nada ni del Poder Judicial ni del Estado en su conjunto. El otro día estaba, digamos, mirando justamente los fundamentos del proyecto de ley que acabamos de presentar para conformar una comisión investigadora de la verdad, y en esos fundamentos lo que claramente dice es que han pasado 8 presidentes desde que voló Lamia. 8 gestiones presidenciales. Y lo cierto es que la sensación no es de víctima doble, sino la sensación es que no tenemos nada. Después de 20 años no tenemos nada más que impunidad y encubrimiento. El trabajo que se han tomado durante 8 gestiones presidenciales ha sido encubrir la verdad. Y no es que no la vamos a saber nunca. Por supuesto, si transitamos el camino de esperar de la justicia o de buscar jueces probos o de buscar infinitas reformas de los códigos de procedimientos o del Código Penal, no va por ahí la cosa. El problema es un problema de decisión política que el Estado ha tomado en un sentido contrario a nosotros. Por eso el esfuerzo es doble. Y me parece que después de 20 años hay cuestiones que no se pueden perder de vista. Por ejemplo, la propaganda que hace la DAIA, la AMIA y los familiares diciendo a 20 años ni un día de olvido. ¿Quién se va a olvidar que hace 20 años volaron la AMIA? Si es un hecho que ya está inscripto en la historia de nuestro país. El tema es qué hacemos con los 20 años de impunidad e encubrimiento, que es lo que hay que seguir denunciando. ¿Pensaste qué hubiese cambiado en estos 20 años saber quién lo mató, cómo, por qué? Solamente acá uno puede pensar en una pregunta de esa naturaleza, porque en cualquier otra parte del mundo es tan obvio que tiene que haber una respuesta y una explicación y una acusación y un juicio y una condena concreta y un castigo concreto. Eso es, casi te diría, lo normal en cualquier parte del mundo, menos acá. Pero uno casi como un observador pregunta como una cuestión reparadora, ¿hubiese sido menos el dolor? Bueno, pero es una cuestión sin duda que tiene un aspecto reparador, si no, no tendríamos justicia, no tendría sentido hablar de la justicia. Por supuesto que tiene un aspecto reparador. Que desde ya a uno no le devuelve ni a su familiar ni la vida pasada, pero por supuesto que tiene un aspecto reparador. Creo que eso casi está en la naturaleza misma de la definición de lo que es la justicia, ¿no? Si no, me sorprendió escucharte decir que creías que se iba a llegar a la verdad aún, ¿no? Estando presentes estos 20 años de impunidad y de falta de respuestas. Y me sorprende escuchar de vos decir que crees que se va a llegar a la verdad. Siempre dije que se podía saber la verdad. Yo sé que hay familiares que creen que nunca va a ser posible saber lo que pasó. Yo estoy convencida de que sí. Y de alguna manera por eso, sigo este camino de reclamo y de lucha y de además presentar una propuesta concreta, que es un camino que nunca se transitó. Yo no digo que sea el único, pero creo que justamente por haber sido el que no se transitó, vale la pena intentarlo después de estos 20 años.
este viernes en cualquiera de los 3 actos, vaya en alguno, al que hace la dirigencia comunitaria, al de APEMIA, al de Memoria Activa, van a escuchar 85 nombres, los 85 muertos en el atentado. En este programa elegimos dedicárselo a los otros muertos, a los que murieron esperando una respuesta que nunca llegó. Particularmente en cabeza de Norma Leu, una mamá, una asistente social que sobrevivió al atentado, pero no a la muerte de su hijo Agustín, de solamente 22 años. Peleó mucho, ella es súper menudita, una de las fundadoras de Memoria Activa, pero no pudo superar su muerte. Y así se fueron muchos familiares sin saber quién había matado a sus hijos, quién había matado a sus maridos, quién había matado a sus mamás. Ana María Serena, la esposa de Ricardo Said, el papá de Marisa Said, María Groisman, la mamá de Adriana Reinfeldt, que le mandamos un abrazo, Benito Ginsberg, Paulina Rothman, Salomón Alché, algunos de los nombres que no van a escuchar y que fallecieron sin tener una respuesta. La escuchamos a Mercedes Sosa, que estuvo en Memoria Activa. Y así cerramos este especial de Inimputables, a 20 años de nada, a 20 años de impunidad. De todos los nuestros, los que se han ido, los que no se despidieron de nosotros. De mi madre y María, la canción que canta en el Vaticano. Yo le voy a cantar ahora una canción de Rafael Amor, un hombre que ha estado muchos años exiliado en España. Se han sitiado corazón y esperan tu renuncia, los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entregues, corazón libre, no te entregues, corazón libre, no te entregues. No lo dejes, corazón, que mate la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues.